¿Qué sueño te hace ser una luchadora? Hola, soy Naidel Ardila, fundadora del movimiento Niñas Libres. Bienvenidos a De Raíz, un podcast para todas, para todos, para ti, para cualquiera que quiera hacer un cambio de raíz y reducir la brecha de género en nuestro país. Bienvenida a toda la audiencia. Hoy estamos en este gran episodio celebrando la visita de una mujer que ha hecho historia, que nos contará un poco más de ella. Y este episodio lo llamamos justamente Hermosa eres cuando luchas por tus sueños. Bienvenida Lulú Barrera, una mujer que nos ha mostrado la gran importancia de alzar la voz, de alzar la mano, de luchar por los sueños. Hola, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí con ustedes. Felicidades por este espacio. Estamos muy contentas de que exista y que estos espacios se hayan abierto para nosotras y sobre todo de manteles largos, Lulú, de tenerte aquí con nuestra audiencia, escuchando esto que a todas y a todos nos interesa y que es muy importante poner en la mesa. Quiero que la audiencia conozca un poco más de ti. Lulú es antropóloga social, activista feminista, defensora de los derechos humanos, fundadora de Luchadoras, una colectiva media activista que combate los estereotipos de género y la violencia en los espacios digitales. Lulú, nuestra primer pregunta para ti es, ¿qué sueño te hace ser una luchadora? ¿Me hace ser una luchadora o cómo empezó Luchadoras? Las dos, sería maravilloso escucharlo. Seguro han estar conectadas. Sí, bueno, en realidad yo creo que mi decisión de ser parte como de la lucha feminista se remonta a tal vez no un sueño, sino a un episodio de vida como fuerte, impactante para mí, y que creo que es ese impacto de lo que te pasa en la vida que te mueve o te toca de cierta forma, ¿no? También los dolores, las historias, lo que también te hace transformarlo en algo que sea creativo y transformador. Y concretamente yo me refiero a que cuando yo tenía 15 años, yo vivía aquí en la Ciudad de México con mis papás y nos mudamos a Monterrey. Y en esa experiencia migratoria hubo como un shock, ¿no? Cultural. A veces no pensamos que la migración interna tenga tanta carga simbólica y de cambio. Solo pensamos, no sé, como en la migración hacia otros países, ¿no? Pero en realidad yo venía de una secundaria donde pues nuestros sueños como chicas a los 15 era ser mayores de edad, ser independientes, irnos de nuestra casa, ¿no? En el sentido de independizarte, de vivir sola, ¿no? Entonces nuestros sueños eran vivir sola, tener carro y evidentemente tener una vida sexual activa, ¿no? O sea, era lo que en ese adolescencia, momento queríamos. Claro. Sí. Y entonces me fui a Monterrey en un entorno muy conservador, además en una escuela religiosa. Y eso que yo venía de una secundaria de monjas, ¿no? Y bueno, ahí mis amigas eran como unas convencidas de la virginidad hasta el matrimonio, de que Dios existía y que las mujeres estábamos hechas para estar en casa, ¿no? Entonces, no, así tuve un shock muy brutal. Me sentí súper fuera de ese mundo, ¿no? Me sentí en momentos sola. Decía, ¿qué es este mundo que un día tiene unas reglas y otro día tiene otras? Y además, bajo estas nuevas reglas yo estoy mal, ¿no? Mi mamá se va a tener que quedar en la casa, ya no va a poder trabajar. Y pues yo no me quiero casar, ¿no? Entonces, ¿qué hago aquí, no? Entonces yo creo que a partir de ahí poco a poco fui desarrollando lo que yo llamo una conciencia de género. Sí. Y ese sentir de estar fuera, ¿no? De no pertenecer. Y de que pero además descubrí que las reglas cambian y que las reglas las hacemos las personas. Y eso en el futuro se convirtió en una posibilidad, ¿no? Porque cambiar las reglas es parte justo de lo que me impulsa a crear Luchadoras como un proyecto de comunicación que justo vaya hacia derribar como ese orden de género dominante que pues nos dice que tenemos que quedarnos en la casa, o que las mujeres somos o víctimas o sufrimos o estamos pues sí condenadas a una maternidad impuesta y no elegida.
Y lo dejo ahí y ya luego te platico bien de cómo surge Luchadora. Nos dejas un poco intrigadas, pero seguro va a haber espacio para que nos compartas más de esto, que por supuesto nos encantará que la audiencia escuche y conozca. Y yo veo que Lulú es una mujer que alza la mano, una mujer que alza la voz, una mujer que sigue sus sueños. Y un sueño muy profundo mío es que las mujeres escuchemos nuestra propia voz y que la compartamos al mundo. Que la cantemos o la gritemos o escojamos cómo hacerlo, pero que nuestro mensaje llegue al mundo, iniciando de reconocer esta voz en nosotras. También he visto que algo sucede conforme vamos creciendo, Lulú, que las niñas muy pequeñas con claridad dicen, esto pienso, esto quiero, y más grandes, empiezo yo a verlo muy claro a los 8, 10, 12 años, de pronto empiezan a dudar de esta voz. Y no puedo evitar pensar en esta frase que a todas nosotras nos han dicho, que calladitas nos vemos más bonitas. ¿Para qué crees que se nos repite esta frase? Obviamente es un adoctrinamiento social para mantenernos silenciadas y sobre todo para, yo digo, para quitarnos el pulso vital, o sea, el impulso de vida, ¿sabes? Uh-huh. O sea, sí es definitivamente una estrategia de control del sistema, que nosotros estemos donde nos dicen que nos corresponde, ¿no? Uh-huh. O sea, en un espacio cerrado, no afuera, no... O sea, esto de calladita te ves más bonita, no solo tiene que ver con no repelar, ¿no? Uh-huh. No puedes contestar, uh-huh. Tienes que obedecer, uh-huh. Tienes que asumir lo que te dicen, tus papás, otras personas y sobre todo el hombre, ¿no? Así, la tutela a tu padre no le respondes, obedeces lo que hace, y luego a tu esposo. Uh-huh. Entonces, no, o sea, es totalmente una forma de seguir bajo esta idea de que tenemos que ser tuteladas y no que somos dueñas, autónomas, independientes, libres de decidir nuestro propio camino, nuestro propio destino, lo que nos gusta, ¿no? Lo que queremos hacer. Entonces, sí, definitivamente el silencio ha sido una forma de mantener a las mujeres en un lugar de indefensión, uh-huh. Pero también de acallar otros mecanismos de violencia súper fuertes, uh-huh. Como por ejemplo el abuso sexual, uh-huh. El acoso, uh-huh. Y algo que a mí me encanta de este momento que estamos viviendo, donde yo auténticamente creo que estamos viviendo una revolución feminista. Así es. En múltiples sentidos, ¿no? Que lo que se llama ahora la cuarta ola del feminismo, es literal, se han roto esos silencios históricos, ¿no? Y las mujeres, a través, por ejemplo, del uso de las tecnologías, con las redes sociales, también han roto esos pactos, uh-huh. De acallamiento, uh-huh. Que se nos han impuesto. Por ejemplo, el Me Too, ¿no? Uh-huh. Es como un código de silencio que se espera, uh-huh. Y que se está rompiendo, que sí, se está totalmente, transformando. Totalmente. Uh-huh. Y bueno, que tú... Bueno, lo decía Gloria Anzaldúa, lo escribía Gloria Anzaldúa, esta poeta chicana, lesbiana, que yo conocí por primera vez cuando me fui a estudiar a Los Ángeles, estudios chicanos. Decía, deslenguada, ¿no? Uh-huh. La que repela, uh-huh. La que responde, uh-huh. La hocicona, la que uh-huh. No se calla, ¿no? Uh-huh. Y todos esos otros como entendidos, todas esas estigmas sociales que se nos imponen las mujeres que nos rebelamos, ¿no? La loca. Mandona. Ajá, totalmente. Rebelde, pienso uh-huh. También. Uh-huh. Y bueno, ahora que me acuerdo, una de las películas que a mí me gustó mucho cuando era niña era La Sirenita. Ajá. Y ahora, ya en retrospectiva, con una conciencia feminista sí. Adulta, me doy cuenta del mensaje tan horrible que enviaba esa película. Uh-huh. Que ella tenía que dejar su voz para... estar con su pareja, uh-huh, uh-huh. Que es o sea, para el amor, ¿no? Uh-huh. Que para que ella pudiera estar como en el amor con este príncipe del que se enamoró, tenía que dejar toda su red de apoyo, uh-huh. Que era el mundo marino, ¿no? Uh-huh. Y tenía que dejar su voz. Entonces se fue totalmente a vivir con un tipo de provista de una red de soporte y callada. Imagínate el mensaje tan horrible que era eso, y además como en un contexto todo endulzado, ¿no? Claro. Idealizado, de que, ay, esto ella está siendo muy feliz. Es romantizado. Y pienso también lo alarmante que era no notarlo. Claro. No verlo siquiera. Uh-huh. Hay una investigación realizada en España donde nos comparten que para los 8 años las niñas
dejan de alzar la voz. Qué fuerte. Dejan de alzar la mano. Y por supuesto que es impresionante. Y yo me pregunto si en algún momento de tu vida, Lulú, dejó de alzar la mano, dejó de alzar la voz, de opinar o de tomar decisiones por estas voces que están afuera intentando callar. Yo creo que en ese momento de que me fui a vivir a Monterrey, como esa necesidad de pertenecer y sentirme tan afuera, sí me hizo adoptar muchísimas cosas de las que ahora hago conciencia, ¿no? Muchas cosas vinculadas a estatus social, a imagen física. Por ejemplo, me acuerdo muchísimo una anécdota, porque en Monterrey se socializa en los malls, ¿no? En la plaza. No es que vayas al parque, no es que vayas al... O sea, la onda del fin de semana es ir a comprar al mall, ¿no? Sí. Horrible. Pero bueno, me acuerdo mucho que yo iba así como una niña adolescente de la Ciudad de México, con cero idea de la moda, cero nada. Y en Monterrey también les importa mucho como la imagen, cómo te ves, Claro. ¿no? Y entonces estábamos ahí en el mall y yo sentía como que era una persona invisible. Y mi mamá me dijo, cómprate algo, ¿no? Entonces me compré como unos zapatos y una blusa, me los puse en ese mismo momento y salí al mall y te juro que sentí que existía después de haberme comprado algo y de haberme ajustado a las reglas sociales. Entonces yo creo que en esa época sí, no, o sea, traté de mimetizarme con el sistema para pertenecer. Y ya fue después que dije, no, tengo que establecer mi distancia, ¿no? Mi sana distancia de este espacio, y me regresé a la Ciudad de México. Bueno, antes me fui a estudiar a Los Ángeles. Tengo una tía que emigró y que se fue sin papeles. Y entonces ella me recibió y estudié allá un año en la universidad. Y creo que a partir de ahí se me empezaron a romper muchas cosas. Me di cuenta como de todas esas reglas. O sea, fue ese salir radical otra vez. El que me dijo, no, o sea, todas estas reglas con las que tú creciste, en realidad te han estado oprimiendo, o sea, tienes que salir y encontrar tu camino tú sola, ¿no? Y creo que desde ahí, pues esa ha sido mi historia de vida, ¿no? Encontrar mi camino, que ha estado muy vinculado a la justicia social, a los derechos de las mujeres, y también tengo que reconocer que mis papás siempre me dijeron que yo era fuerte, que yo podía hacer lo que yo quisiera, que yo iba a lograr lo que yo quisiera y que era inteligente, que era capaz, aunque no compartían mis decisiones. O sea, yo creo que ellos soñaban que yo fuera totalmente otra persona. Me suena conocido. pero me decían, va, ¿no? O sea, en algún momento se asumí que yo iba a ser la loca de la familia, la oveja negra, ¿no? Pero me dejaron, ellos, o sea, confiaron en mí, y la verdad es que siento que eso sí me dio muchísima seguridad de decir, va, yo puedo, ¿no? Qué importante es ese respaldo. Muchísimo. Y esa misma red de apoyo que mencionas, que a veces son nuestras amigas, nuestras colegas, y muchas veces también puede ser la familia. Yo tengo la fortuna de trabajar cerca de muchas madres, casi cientos de ellas, y en espacios de mucha intimidad ellas me comparten que les aterra que sus hijas no tomen decisiones a favor de ellas mismas y que pongan una mayor atención a las voces de afuera, y que eso de alguna manera las vulnere aún más. Y yo pienso que esto que nos enseña, ¿no? De silénciate, cómo va apagando esa voz, de alguna manera va permeando y nos va enseñando a dudar de nuestras ideas. Y cuando dudamos de nuestras ideas, dudamos de la capacidad para tomar una decisión y de cómo colocarnos en el mundo. Y yo quisiera preguntarte en ese sentido, ¿a quién le incomoda que las niñas y las mujeres alcen la voz y luchen por sus sueños? Pues evidentemente le incomoda al patriarcado, es la pregunta fácil, pero para traducirlo, porque de pronto esos términos son así muy crípticos e incomprensibles, pues... O sea, que las mujeres seamos libres y estemos felices significa que no van a poder ejercer un poder sobre nosotras. Y la verdad es que sí, o sea, hay como un poder masculino sobre nosotras y sobre nuestros cuerpos que nos persigue todo el tiempo, nos acecha. Y tienen espacios y no solo en lo interpersonal, sino en espacios de poder, ¿no? Espacios políticos, puestos directivos en las empresas. Los espacios de poder han estado históricamente cooptados por varones, y que haya mujeres
que están usando la voz y que van a llegar a esos espacios, pues totalmente pone a temblar el sistema. Entonces yo creo que a eso incomoda, ¿no? También hay una profunda relación entre ese sistema, como machista, digamos, y el sistema capitalista. Y aquí, a veces cuando hablamos del capitalismo, empieza a sonar medio panfletario, pero en realidad yo creo que después de esta pandemia no podemos dejar de analizar que el capitalismo, y en este momento del mundo que estamos viviendo, nos está llevando a la debacle humana, o sea, y al planeta lo está llevando también a la debacle climática. Y no solo vamos a extinguir, o estamos extinguiendo especies del planeta, sino estamos extinguiendo nosotras mismas como especie, ¿no? Humana, y nosotros. Y quiero decir que hay una visión como de productividad vinculada a las empresas, a la industria, ¿no? A la explotación sin límite de recursos, que contrasta con una visión de los cuidados, que no necesariamente está orientada hacia producir más, sino hacia el bienestar, ¿no? Entonces, esa división como de percepciones es también lo que está como en juego. Entonces, totalmente apostarle por otra cosa, a lo mejor, y es lo que están haciendo algunos países. Por ejemplo, Países Bajos, después de la pandemia, empezó a redefinir algunos de sus indicadores económicos a partir de estas teorías del decrecimiento, ¿no? No nos interesa como nación producir más, nos interesa un bienestar. Y el bienestar integral de la tierra y de la humanidad no está vinculado a la explotación de recursos así, sin límites, sino a los cuidados. Entonces, ¿quiénes han cuidado históricamente? Las mujeres. Y es un trabajo del cuidado que no se ha valorado, que aporta valor. El Producto Interno Bruto, si calculamos el aporte del trabajo del hogar al Producto Interno Bruto, a veces es mayor que el de algunas industrias, y es el trabajo del cuidado de la vida, ¿no? Versus a esas narrativas de muerte, explotación y destrucción que vienen del capitalismo y que ahora también estamos experimentando las mujeres en nuestros cuerpos, con los feminicidios, donde nuestras vidas están a la disposición de los deseos sexuales y de varones que nos asesinan, abusan de nosotras y dejan nuestros cuerpos tirados en la calle. Entonces, es como en ese nivel está como engranado todo esto. Así es, y lo que escucho de ti es justo que es un tema estructural, como bien dices, son engranes, y es un engrane alimenta al otro, el otro alimenta al otro, y a veces por eso pareciera muy complejo comprender cuando bien mencionas el patriarcado, pero justo como entrando a profundidad y viendo esos pequeños detalles que también lo vemos en la cotidianidad, se vuelve más claro para muchas de las personas que queremos entender qué sucede para seguir promoviendo, justo cuidando la vida, que ese es el motivo por el que estamos aquí siquiera. Y pienso también que en estos momentos en donde viene esta cuarta ola, en estos momentos en donde hay estas grandes crisis humanitarias, también reconozco que afortunadamente cada vez es más visible la urgencia de acabar con este silencio. Cada vez son más los espacios como este, en donde estamos dos mujeres hablando, reflexionando sobre el mundo que queremos y sobre el mundo que merecemos también. Y sobre todo también poniendo este hincapié en estas reflexiones que me encanta cómo haces estos contrastes de cuando llegas tú a Monterrey, de acabar con los estereotipos, de tomar distancia. Y yo estoy segura que esto hace eco en las mentes, en los oídos y en los corazones de muchas personas. Sin embargo, también creo que todavía falta y que falta mucho. Y yo quiero preguntarte cómo podemos seguir contribuyendo para reconocer la voz de las niñas y de las mujeres. Sí, hay muchísimo que hacer. El cambio de proceso es un cambio cultural. O sea, realmente, por ejemplo, porque se han creado, llevamos las últimas décadas como movimiento feminista y de las mujeres en México, logrando primero que hubiera marcos jurídicos, luego que hubiera presupuestos, luego que hubieran instituciones, no en ese orden, ¿no? Marco jurídico, instituciones y presupuestos, ¿no? Para impulsar este cambio por la igualdad de género que necesitamos.
Se logró todo eso y seguimos teniendo unos retos gigantes. Y ahora, además, se le está quitando el presupuesto a las instituciones y se están desmantelando algunas instituciones, como las CAMI, las Casas de la Mujer Indígena, que han logrado como mover muchas cosas a nivel comunitario, ¿no? Entonces, el cambio cultural es enorme. Esos presupuestos que se han como tratado de dar para cambiar la mentalidad de operadores de justicia, por ejemplo, de autoridades, de ministerios públicos, a pesar de que reciben capacitaciones, no terminan de realmente de ser personas convencidas de que eso tiene que ser diferente. Y siguen revictimizando a las mujeres que llegan a un ministerio público a denunciar. Eso es a lo que me refiero con cambio cultural. Así es. Puede haber un cambio en instituciones, puede haber un cambio en infraestructura, pero si no cambian las mentes, las actitudes, las creencias de las personas, eso no se va a transformar. Y eso es un cambio de largo aliento, de muy largo aliento. Sí creo que estamos dando pasos agigantados. Por ejemplo, decíamos hace un momento, las conversaciones de Me Too o de mi primer acoso hace unos años, sí lograron, desde mi punto de vista, colocar en la conversación pública discusiones que antes se guardaban debajo de la alfombrita. Así es. ¿No? O sea, estamos hablando del acoso de manera diferente, estamos hablando del abuso sexual, de la violación de manera diferente, y cada vez escuchamos voces que antes no se hubieran pronunciado por esto. Yo me acuerdo mucho ahora con la oleada de manifestaciones que justo hace aproximadamente un año sucedieron aquí en la Ciudad de México, que hubo acción directa, lo que llamamos acción directa, ¿no? Que es taguear los monumentos. Se detonó como una discusión tan grande que al principio culpabilizaba y estigmatizaba a las mujeres que estaban haciendo rayones en el Ángel, ¿no? Y después se volteó el discurso. Así es. Después se volteó el discurso y yo me impresioné de ver a Fernández de Ceballos dar un mensaje en apoyo a las mujeres que habían tagueado. Dije, ¿qué está pasando? O sea, esto nunca me lo imaginé, ¿no? O, por ejemplo, a Ciro Gómez Leiva sacar un reportaje de la asamblea feminista de este fin de semana, no se sabe dónde va a ser, pero ya se están organizando las mujeres. Yo dije, ¿cuándo nuestras asambleas, o sea, merecían la nota de un medio de mainstream de ese nivel, ¿no? Entonces sí creo que está tocando la ola en otros lugares y que eso es muy importante. Entonces, me preguntaste qué podemos hacer. Podemos, o sea, de verdad no es mínimo que llevemos esas conversaciones a la mesa. No es mínimo que lo platiquemos con la abuelita, con el tío que a lo mejor es un tío acosador, con el primo, con también las tías, ¿no? O sea, ese nivel de cambio familiar, porque finalmente el núcleo familiar sí es un núcleo reproductor. Así es. Sí. Y es uno de los núcleos, para ser muy honesta, a los que yo me enfrenté al principio cuando decidí dedicarme a la justicia social. O sea, cuando empecé a decirles que en la familia éramos discriminadores y racistas, o sea, aceptémoslo, familia. Estos comentarios que hacen contra los indígenas y las personas negras, eso es racismo. Entonces, medio me odiaron y todo, pero ahora ya saben que eso está mal, o sea, y cada vez es más extendido, ¿no? Claro. Entonces, así juntos y juntas vamos asumiendo como esa labor de transformación. Claro, y justo es esta labor de transformación cultural, justo, de raíz. Y la raíz también inicia en estos espacios, que son nuestros espacios inmediatos. Yo recuerdo también, justo en marzo, con todo el movimiento que hubo en redes sociales, todos estos espacios que se abrieron de reflexión, que ponían el dedo en la mesa y decían, ¿qué está pasando? Bueno, yo en chats de amigas y de amigos que en la vida me hubiera esperado recibir, justo era, ¿qué está pasando? Y era una reflexión, obviamente con sus contrastes, con sus diferencias, pero una reflexión. Sí. Y eso también es una gran victoria. Y es justo alzar la voz, hasta en esos espacios, en mi inmediato, nombrar cuando algo justo está sucediendo, reconocer cómo
todos y todas de una u otra manera podemos estar contribuyendo para hacer la diferencia o cómo también contribuimos en lo contrario. Uh-huh. Y eso es lo que queremos buscar, una transformación justamente. Me gusta que lo pones con tanta claridad en la mesa. Es irnos a la raíz de esto. Y claro, es un viaje largo, uh-huh, pero es muy necesario para seguir avanzando. Yo quisiera entonces preguntarte, regresando a esta iniciativa de mujeres luchadoras, que hace todo el sentido con lo que nos has venido compartiendo también, ¿quiénes son las mujeres luchadoras, Lulu? Bueno, justo viene de esta reflexión de lo cotidiano. O sea, yo estudio literatura y algo que me gusta mucho de la literatura es que, lo recuerdo mucho, alguna maestro me lo dijo en la universidad, que la literatura habla de la gran historia a partir de la pequeña historia. O sea, los hechos históricos, los grandes héroes, siempre han sido los conquistadores, ¿no? Los colonizadores. ¿Quién cuenta la historia? ¿Quién contó la historia de la conquista de México, del supuesto descubrimiento de América, ¿no? Los españoles que vinieron de otro lado y que masacraron a nuestra gente. O sea, sí. Entonces, esa gran historia, la historia siempre ha estado como contada desde la voz de los dominantes, ¿no? Uh-huh. Pero hay cosas que están sucediendo al ras del piso, que la gente está haciendo transformaciones cotidianas todo el tiempo y que no se cuentan. Y en realidad ahí están para mí las grandes transformaciones. Y hablando de género y feminismo y desigualdad de género, las grandes transformaciones se están dando en esas batallas de todos los días. Así es. En esa calle oscura que transita una mujer de noche para llegar a su casa después del trabajo y vencer el miedo que le cuesta todos los días y la inseguridad de cruzarla. En eso que tus papás te dicen todos los días, esto no te toca, deja de hacer esto, y tú dices, no, yo lo quiero hacer, como tú dices, ¿no? Es mi sueño y lo voy a hacer, no importa lo que me digan. Esas batallas cotidianas, esas son las transformaciones culturales que suceden todos los días, ¿no? Y cuando creamos luchadoras, pues ese era justo el punto, ¿no? Contar las historias de mujeres guerreras, así lo decíamos, uh-huh, ¿no? Y esas mujeres que están dando la batalla todos los días en esas cosas que no trascienden en los medios. En ese momento, hace 8 años, no trascendían en los medios. Ahorita ya vemos, afortunadamente, una narrativa sobre el poder de las mujeres más clara en muchos lados, ¿no? Nike sacó una campaña el año pasado de que las mujeres somos imparables, pero hace años todas las mujeres en sus anuncios eran súper flacas, súper blancas. La mujer mexicana no se reconocía en esas imágenes, ¿no? O los programas de Televisa, pues siempre han sido de su barra tradicional, siempre fueron los programas de cosméticos, de la señora cocinando, y no las historias que estamos contando ahora, ¿no? O sea, las telenovelas, uh-huh, también. Todo ese cambio como de imágenes era lo que queríamos nosotras evidenciar en Luchadoras, ¿no? Contar esas otras historias, mujeres en el deporte, mujeres activistas. Y además era un momento histórico para mí, yo recuerdo, muy duro, porque estábamos en pleno sexenio, cambio de sexenio de Felipe Calderón a Enrique Peña Nieto, y pues estaba la guerra contra el narco y había mucha desesperanza. Yo me acuerdo que había mucha desesperanza, muchas agresiones contra periodistas. Entonces sí decíamos, en este panorama donde hay una narrativa de muerte, uh-huh, porque literal había una narrativa de muerte, la veíamos, ¿no? Personas colgadas en los periódicos, cabezas por todos lados. O sea, ¿de dónde hay una esperanza? Entonces, justo lo que queríamos era contar historias de mujeres luchadoras para decir, el cambio no solo va a venir, el, uh-huh, cambio ya está pasando, uh-huh, y ellas están dando la batalla, uh-huh, todos los días, ¿no? Uh-huh. Y pienso que también estas mujeres luchadoras vienen a mi mente cientos de mi entorno inmediato y cientos, uh-huh, en, uh-huh, mi día a día, uh-huh, y cómo es muy importante ponerlas en luz y dejarlas ver, y es una manera también de resignificar la historia. Totalmente. Y de revalorizar esas luchas que muchas, uh-huh, veces han sido invisibles o siguen siendo invisibles, y cómo también eso tiene un poder de transformación impresionante, uh-huh, porque cuando yo escucho tu historia, pienso también en la mía, uh-huh, y al menos lo mínimo que puedo sentir es inspiración, y eso
te contiene y te sostiene justo en los momentos que pueden ser duros, complejos, de grandes retos. Y escuchas esta voz colectiva y te identificas en esta voz colectiva. Y eso es una revolución. Sí, totalmente. De hecho, o sea, la revolución empieza imaginando que otro mundo es posible. Y nosotras en Luchadoras decimos que creemos en el poder transformador de contar historias. ¿Por qué? Porque las historias con las que crecimos, volviendo a Disney, por ejemplo, fueron las historias de esos destinos cerrados. No, tú no tenías capaz de inventarte tu vida como mujer. Estabas predeterminada a obedecer el mandato social, ¿no? Entonces también, si tú estás en un entorno donde siempre te han dicho que lo tuyo es hacer eso nada más, ¿cómo imaginas? ¿De qué fuentes de imaginación abrevas para pensar que puedes hacer otra cosa diferente? Entonces, justo contar esas historias de otras mujeres que sí lo hicieron diferente, dice, wow, esto sí es posible. Te abre tu horizonte de expectativas por completo y nosotras creemos que tiene el potencial de impactar en tu proyecto de vida. Por supuesto. Y más como joven o como niña, ¿no? Si escuchas de una mujer que sí lo hizo, en un mundo que te dice, no lo vas a lograr, desconfía de ti misma. O sea, esos mensajes, esas historias van desactivando justo esos mecanismos internalizados de control social. Y entonces empiezas a nutrir tu creencia en ti misma viendo a otras. O sea, el rol de las conocidas role models, ¿no? O el papel de esas mujeres que son como referencia, totalmente tiene un poder transformador. Hay una historia que me gusta mucho. Pues nosotros tenemos este programa, ¿no? En Rompeviento, un canal de tele por internet. Así nace Luchadoras. Y hacíamos entrevistas a la semana a mujeres así de todo, ¿no? Una vez fue con nosotras La Bala. Ella es una activista, ella hace activismo gordo, ella es de Querétaro, y lo que ella dice es que ya está cansada que le digan que su cuerpo está mal, y que en realidad el cuerpo gordo también puede ser un cuerpo erótico, un cuerpo bello, ¿no? Un cuerpo que no se tiene que avergonzar de sí mismo. Entonces un día fui a Colima, a la Feria Feminista de Colima, a dar un taller, y era la primera vez que iba a Colima en mi vida. Y una chica en el taller me dijo, tú eres de Luchadoras. Yo en Luchadoras vi este programa con La Bala y ese día empecé a quitarme como el estigma sobre mi propio cuerpo. Y yo cuando me dijo eso dije, ya está. O sea, lo estamos haciendo. Sucedió la reacción química que esperábamos, ¿no? Me cuentas esto y se me pone la piel chinita del poder de las historias. Claro. El poder de voltear a vernos a nosotras y de darles el valor y el verdadero significado que tienen. Quisiera entonces cerrar este espacio contigo pidiéndote que imagines que regresamos el tiempo y que está frente a ti Lulú niña, Lulú de pequeña o Lulú adolescente. ¿Qué le dirías ahora con todo lo que has aprendido? A la Lulú niña le diría, sigue siendo una loca. O sea, arrójate del tobogán más alto, haz lo que se te antoje, ¿no? Y a la Lulú adolescente le diría, va a estar mejor. Todo va a estar mejor. Maravilloso. Encantada de tenerte aquí. Muchas gracias. De escuchar tu voz. Y quisiera entonces invitar a la audiencia a que sigamos haciéndolo, sigamos alzando nuestra voz, sigamos compartiendo nuestras historias, sigamos nos permitiendo darle el valor que tienen esas historias, esas luchas y esos sueños. Y sobre todo porque al hacerlo abrimos más posibilidades para nosotras y para otras personas. Les mando un abrazo muy grande. Lulú, gracias. Este es tu espacio. Muchas gracias por esta iniciativa y eso, como cultivar la confianza en nosotras mismas, confiar en que podemos hacerlo. Muchas veces no nos los dicen, pero tenemos todo adentro para lograrlo. Las condiciones afuera pueden estar súper adversas y por eso tienen que cambiar, para que ese potencial interno tenga la capacidad de ser apoyado externamente y que podamos lograr lo que queramos. Así es, transformando la raíz para florecer. Muchas gracias, un abrazo a toda la audiencia. Gracias, Lulú. Espero que sea una de muchas que te tengamos por acá con nosotras. Gracias un abrazo. a ti. Chao. Chao. Si llegaste hasta el final de este podcast, ya eres parte de la solución.
Deja tus comentarios en nuestras redes sociales y comparte qué harás diferente a partir de ahora. Sigamos sumando.